Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestra semana número 1 de nuestro módulo 5. Si me pueden escribir en el chat si me escuchan, encontramos el chat donde vienen todas las indicaciones. Hay 3 puntitos que dicen más. Ahí pueden darle clic y tiene varias opciones. Y está el que dice chat y ya pueden abrirlo para poderme contestar a ver si me logro escuchar bien, mientras voy compartiendo lo que es la primera parte que vamos a trabajar el día de hoy. Tengo entonces aquí a Julisa y a Juana Cecilia. Vamos a ver si alguien me puede contestar en el chat. Si me escucho bien. Vamos a ver. No. Recuerden, de nueva cuenta son las indicaciones que tienen ahí, que tienen para micrófono, para cámara, y luego en ese mismo nivel están 3 puntitos en el signo de más. Buenas tardes, Julissa. Ahí le pueden dar clic en el chat y respóndeme la pregunta si me escuchan para que podamos dar inicio. Vamos a ver. Sí, creo que sí. Ya tengo. ¿No me escucha? Julissa, ¿me logro escuchar bien? Porque tengo que sí. A ver, Juana. Hmm. Voy a escribirle a Juana. Se traba un poco, pero sí me logro escuchar bien, ¿no? Voy a subirle un poquito. Ahora le voy a escribir a Juana. Es importante entrar por el audio de Zoom. Esto quiere decir que le das clic en el micrófono y, vamos a ver, porque yo como por default ya lo hago. Y probar altavoz y micrófono. Y pruebas altavoz y micrófono, micrófono, y así ya logras entrar. Altavoz. Ok, muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a tener 2 momentos. El primero de ellos vamos a trabajar con el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP y luego nos vamos a explicar las actividades que tenemos que realizar esta semana en nuestra materia. Recordemos, bueno, lo que hacemos son los días miércoles, explicamos las actividades que tienen que realizar y los días viernes lo que hacemos es explicar, dar más herramientas y hacer un poco de ejercicios para reafirmar lo que vimos el día miércoles. Recordemos que estas sesiones se quedan grabadas. En cuanto termine, yo las subo a YouTube y les comparto el link de la grabación igual en la pizarra de sesiones. Nada más que pongo el principio de ese espacio, pongo grabación, espacio abierto al aprendizaje, semana 1 y entre paréntesis coloco el día, que sería el día de hoy, que viene siendo el día miércoles. Ya se salió Julio. Ya no sé quién era el que estaba aquí conmigo. Juan, por eso se quedó. Muy bien, pues vamos a ver si logra conectarse. Muy bien, pues el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP lo tienen ustedes en el Fueron novedades como uno de los recursos de esta semana. Es importante tomar en cuenta que Prepa en Línea CEP preparó este manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP basado en el estilo APA para que ustedes puedan citar adecuadamente cuando hacen alguna investigación dentro y comparten información dentro del texto, cuando puedan hacer ahí citas, de igual manera para mencionar lo que son las referencias. Esto quiere decir los datos completos según el formato APA de la fuente de consulta a la que hemos acudido.
En este caso, el formato APA es el tipo de información que se te pide sobre la fuente de información que tú consultaste. Puede ser que en una a lo mejor nos pida, no nos pide datos de la autoría, sino nada más el año. Y en otro, por ejemplo, si nos pide datos de la autoría. Entonces, son la información que nos va a pedir sobre la fuente de consulta. Eso es el estilo APA. Aquí vamos a trabajar con el estilo APA, que es en el que muchas instituciones académicas trabajan con ese estilo APA, entonces les va a servir para este módulo, para todos los demás. Si ustedes desean seguir continuando con su formación académica, también les sirve para que posteriormente ustedes también puedan seguirlo utilizando. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este manual. Como les digo, está en el foro de novedades, es uno de los recursos de la semana número 1, para que lo puedan descargar, ténganlo ya en su computadora o imprímanlo, como ustedes acomoden, pero que sea un material de consulta constante. Así que vamos a otorgar un espacio en alguna de las sesiones para poder revisarlo. A mí me gusta poder revisarlo y no nada más decirles, pues ahí está el manual y tienes que utilizarlo, sino realmente lo vamos a revisar, no lo vamos a leer todo, sino más bien vamos a leer algunos puntos que son importantes, lo vamos a explicar y para que ustedes sepan qué pueden tener en el manual y para qué lo pueden utilizar. Primero, este, dentro de sus primeros capítulos, en el capítulo número 1, pues nos hace una reflexión sobre por qué es importante utilizar este manual. Eso sí, me voy a permitir leerlo y después ir a otros espacios. La elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se pueden dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se deben elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados especificados en nuestra trayectoria formativa. Ahora bien, iniciemos con algunas preguntas exploratorias que nos permitirán identificar qué tanta familiaridad tenemos con el uso de las citas y referencias. ¿Cómo determino la autoría de una obra? ¿Una cita es igual a una referencia? ¿Cómo identifico el plagio? Puede que estas y otras interrogantes surjan al momento de redactar un texto académico. La escritura académica implica recurrir a materiales y textos producidos por otras personas, organizaciones o grupos, con el fin de argumentar, sustentar y consolidar textos académicos propios para distintos propósitos. A partir de lo anterior, se ha elaborado el Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea SEP basado en el estilo APA, con el objetivo de ofrecerte lineamientos para que puedas realizar de forma adecuada las citas y referencias de las obras que consultes. Este manual integra criterios adaptados del estilo de APA 2021 que consideran el contexto de la comunidad de Prepa en Línea SEP. Dos de los criterios a destacar es que los nombres y apellidos se coloquen de manera completa para dar visibilidad y reconocimiento de la autoría o coautoría de mujeres y hombres, y además se utiliza lenguaje incluyente. La propuesta de esta adaptación permite que logres documentar con éxito tus ideas y las obtenidas de otras fuentes, así como que identifiques la importancia de la integridad académica, con lo que te ofrecemos una serie de ejemplos y recomendaciones sobre las diferentes formas de citación. Aunado a lo anterior, integramos una estructura general de referencias y lineamientos para elaborarlas cuando tienes información incompleta o cuando tienen más de una autoría, así como información sobre la sección de referencias. También encontrarás los ejemplos más comunes de estas, como los recursos de Prepelínea C, páginas, artículos de Internet, libros, material audiovisual, entre otros. Asimismo, te brindamos criterios para incorporar tablas y figuras a fin de que puedas presentarlas de forma correcta y con la información correspondiente. Prepelínea CEP está comprometida con ayudar a quien ya posee experiencia, pero también a quien se encuentra en un proceso formativo de escritura académica. El conocimiento es para toda la comunidad. Lo que hacemos también y una de las finalidades, bueno, sumándole a lo que ya habíamos mencionado, también es para que no caigamos en el plagio, ¿no? Porque comúnmente a lo mejor podemos enriquecer lo que nosotros estamos diciendo retomando información de otra fuente, a lo mejor alguna definición, algún comentario, alguna frase, lo vamos a retomar.
de alguna fuente y lo colocamos en nuestro documento y pensamos que ya está bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que mencionar cuando ya lo estamos colocando en el documento, tenemos que indicar que pues lo obtuvimos de algún otro lado. Y no es únicamente, a lo mejor al final yo digo, no, pues es que al final del documento yo puse los datos de la fuente de consulta. No es únicamente eso, sino que dentro de nuestro texto tenemos que citarlo de forma correcta. Aquí nos vienen algunos pequeños consejos, me voy a esta parte, que es un resumen de por qué es importante citar. Dice, sustenta tus ideas en investigaciones previas en autoridades sobre los temas que desarrolles. Recuerden que cuando hablamos de citar es cuando yo dentro de mi texto, yo digo que eso que yo compartí, esa definición sobre el átomo, la obtuve de algún lado, ¿no? De algún lado me dio una información. Entonces, esa es la parte de citar. Por eso estamos hablando ahorita de por qué es importante citar. 2, proporcionas a quienes te leen una guía de los documentos que pueden consultar. Si quisieran profundizar sobre alguna temática que abordas. 3, evitas el plagio o robo de ideas, lo cual se considera un delito, pues la ley protege a cualquier persona y a toda obra sobre su uso, reproducción y comercialización, según el Diario Oficial de la Federación. Claves para la escritura académica. Recomendaciones para escribir textos académicos sin incurrir en el plagio. O sea, evitemos el plagio. El plagio yo creo que lo único que nos va a dar es que copy y pegó. Me voy a volver experta en copy y pego. Nada más. Pero por desgracia, pues esa no es una habilidad que merezca algún mérito o que nos vayan a pagar por eso. Entonces, pues, realmente no nos trae grandes beneficios. Entonces, vamos a ver estas recomendaciones que nos dan. Busca información en diferentes fuentes confiables. Expresa con tus palabras lo que consideres relevante y organiza la información de tus fuentes para realizar las citas. Diseña figuras o tablas que complementen tu información. Otorga el crédito correspondiente a las ideas, frases o información que retomes de otras obras. Propon la forma en la que se pueda citar y hacer la referencia del escrito propio que hayas realizado. Construye ideas originales que puedas compartir de forma clara. Realiza citas y referencias siguiendo los consejos y recomendaciones de este manual. Bueno, lo que voy a mostrarles ahorita es, como un panorama de lo que vamos a encontrar en el manual, porque a lo mejor si yo sigo aplazando cada sesión explicando un poquito del manual, empezando porque ya esta semana ya tenemos que trabajar con un ensayo, entonces les voy a decir qué podemos encontrar en el manual y ya a profundidad lo vamos a ver en cada una de las sesiones. En ese primer capítulo, como ustedes se han dado cuenta, pues viene la importancia de por qué debemos de citar para no incurrir en el plagio. Nos viene aquí, por ejemplo, una tabla que nos muestra la diferencia entre lo que es una cita, lo que es una referencia, lo que es una sección de referencias, lo que es la fuente y lo que es la bibliografía. Me detengo únicamente en los dos primeros. Recordemos que la cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. Esto quiere decir, si yo necesito la definición del átomo es porque esa definición va a enriquecer la investigación que yo estoy escribiendo dentro de mi texto argumentativo o dentro de mi ensayo. Y yo necesito esa idea para reforzar lo que yo estoy diciendo. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. Pero para referencias yo tengo que incluir los datos en una sección de referencias, que esto va al final de mi documento. Digamos a grandes rasgos es lo que encontramos en el capítulo número 1. Me voy al capítulo número 2. El capítulo número 2 nos hace referencia a las citas. Cuando yo tengo que citar dentro de mi texto, como cuando dije, si yo comparto la definición del átomo, yo tengo que decir que la obtuve de algún lado. Entonces, para lo cual puedo hacer una cita directa o una cita indirecta. La información la encontramos en el capítulo número 2. De igual forma, estas citas directas o indirectas tienen que ser de forma narrativa o parentética. Narrativa quiere decir que dentro de mi párrafo yo voy a incluir los datos de la autoría y el año donde yo acudí para obtener esa información.
De forma parentética quiere decir que al final de donde ya compartí la definición del átomo, yo voy a abrir un paréntesis y voy a incluir los datos de la autoría, coma, el año y cierro el paréntesis. Puede ser cualquiera de las dos opciones dependiendo de lo que nosotros queramos aplicar. Y bueno, aquí viene una tabla para mayor ejemplo. En el capítulo número 3 me viene la estructura de las referencias. Aquí dicen las referencias basadas en el formato APA. Entonces yo te voy a pedir que tus referencias deben de cumplir con esta estructura. Autoría, fecha, título y fuente. Y aquí vienen los ejemplos. Pues he explicado cada uno de estos puntos que corresponden. Eso lo encontramos en el capítulo número 3 con todas sus especificaciones y bien también nos dice cuando no tengo algo, ¿qué debo de poner? Ahí debemos de revisar. Nos vamos entonces al capítulo número 4. Entonces, si el capítulo número 3 me enseña la estructura de las referencias, el capítulo número 4 me da ejemplos de cómo debo de decir, de cómo debo de mencionar las referencias de diferentes fuentes. Y empezando primero, obviamente, por la casa, si yo obtuve información de alguno de los recursos de Prepa Línea CEP, ¿cómo debo de mencionarlos? Posteriormente seguimos en estas mismas tablas. Si yo acudo a otra fuente de consulta que no sea Prepa en línea CEP, ¿cómo debo de citarlos? Por ejemplo, un artículo de revista, un capítulo, un audiolibro, videos, películas, reseñas, diccionarios, fotografías, infografías, material sonoro como podcast, ¿no? Redes sociales también cómo se deben de mencionar las referencias, software. También vamos a empezar con tesis, ponencias, referencias legales. Y por último, en mi capítulo número 5 me va a hablar acerca de las tablas y figuras, la importancia de que existan estos dos elementos para enriquecer también o para hacerlo más visual o más específico lo que estamos nosotros mencionando en el texto. ¿Cómo se deben de incluir? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo debe de venir la información? Y cómo se deben de citar también de forma adecuada. Y con eso terminaríamos el repaso en forma general del manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Les comento que el día de hoy vamos a quedarnos hasta este punto. A partir de las próximas sesiones vamos a explicar cada uno de los puntos para que nos quede más claro. Pero como ustedes ya tienen que entregar un ensayo para esta semana, entonces sí es importante que sepan qué pueden encontrar y qué les puede ayudar el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Cabe mencionar que muchos me han dicho, bueno, pues es que yo trabajo con una aplicación o con una página que me da la información y está bien. Lo único que yo les pido es, primero, o sea, nuestra base es el manual. Revisen todo el manual porque puede haber alguna especificación que sea totalmente adecuada para Prepa Línea CEP, como nos dice aquí. Todo trabajo académico elaborado en Prepa Línea CEP debe de incluir al final una sección de referencias. Ah, bueno, ya sé que tengo que incluir una sección de referencias. Y al principio, como ahorita acabamos de leer, si se acuerdan, nos dice, la autoría, si contamos, por ejemplo, si es una persona y contamos con dos apellidos, los debemos de colocar. Entonces debemos de ponerlos. Por ejemplo, si yo trabajo en Word, me da todo esto, y pero esta parte donde deben de venir los dos apellidos, posiblemente sí me la da, no me la da, creo que ahí tengo un poquito la duda, creo que no, pero sí tenemos que tener la información de que nos da específicamente para Prepa Línea CEP el manual, y sobre eso ya me voy a trabajar con las aplicaciones, con todos los recursos que aquí también vamos a ver algunos. Entonces, bueno, se queda esto como información. Por favor, tengan el manual ahí a la mano y utilícenlo de forma constante. Me voy a salir de aquí, me voy a la presentación de esta semana. Me dan un momentito, por favor. Muy bien. Voy a hacer grandecito. Empezamos directo trabajando con nuestra revisión del manual y bueno,
yo omitiendo la parte de la presentación, pero sé que hayan de haber leído mi presentación en la plataforma. De todos modos, me presento. Mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar y me toca ser su asesora virtual en este módulo 5. Es un módulo muy bonito, es la argumentación, no solamente se queda como un módulo más que tenemos que pasar y que tenemos que aprobar, sino realmente yo creo que este módulo nos va a servir bastante para aprender a argumentar, defender nuestras ideas, nuestras posturas, en cualquier momento de la vida, e incluso también yo podría decirles que ya hemos trabajado en la argumentación en algún momento. Entonces vamos a tener muchos conocimientos que vamos a poder aplicar en nuestra vida personal, en nuestra vida académica, en nuestra vida laboral, en fin, vamos a tener muchísimos beneficios. Entonces, me gustaría, por favor, aunque fuera en el chat, acuérdense que donde vienen todas las indicaciones, que está el micrófono, video, etcétera, tienen tres botoncitos, tienen tres puntitos al final que dice más. Entonces, ahí lo pueden apretar y buscar donde dice chat y ya se abre el chat. Entonces, me gustaría, si no pudieran abrir su micrófono, que se presentaran en el chat y yo ahorita los leo. Vamos a presentarnos con lo siguiente: nombre, ocupación y estado donde viven. Mientras lo van escribiendo, les voy compartiendo algunos datos. Si ya leyó mi presentación, si no, les comento, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Educación basada en competencias. Estoy en Prepa Línea CEP ya son muchos años, desde el 2016, entonces ya tengo 7 años, ¿verdad? Ya son muchos años. Este, Andamos por aquí. ¿Dónde vivo? Vivo en la Ciudad de México, me gusta mucho la Ciudad de México. Si me preguntan cuál es mi lugar, ¿qué pienso yo que es más bonito de mi ciudad? Yo diría Bellas Artes. Me gusta cuando florecen, ¿cómo se llaman estas florecitas? Unas moraditas, si alguien me orienta, le agradeceré mucho. Pero se me hace muy bonito Bellas Artes. Entonces vamos a ver si alguien se logra presentar o quiere abrir su micrófono, quiere levantar la mano. Ya tengo una presentación. Juana. Mi nombre es Juana Cecilia del Carmen Martínez Ramírez, soy estudiante y soy de León, Guanajuato. Muy bien, de ahí donde hacen los zapatos, ¿no? Muchos zapatitos hay por ahí. Muchísimas gracias, Juana, te agradezco. Vamos a ver si Julissa se alcanza a presentar. Si no, no se preocupe. Ahorita continuamos porque tenemos muchísimas cosas que ver. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya si hay alguna presentación, yo la voy a leer. Vamos a continuar entonces. Vamos a iniciar primero. Aquí está la de Julissa. Mi nombre es Julissa Juárez Santiago, soy estudiante y soy del estado de Oaxaca. Qué bonito. Muy bonito. Bienvenidos a las dos y bienvenidos a los que están viendo la sesión ya grabada. Yo sé que a veces no podemos estar en todas las sesiones, pero les agradezco mucho su presencia. Les comentaba en un principio que los días miércoles vamos a explicar las actividades que se tienen que realizar esta semana y los días viernes vamos a dar algunas herramientas que nos van a servir. Recordemos que pasamos asistencia al final y esto se sube como un puntaje dentro de la plataforma para que ustedes también vayan revisando que van teniendo su asistencia. Pero esto lo vamos a pasar lo que es al final. Entonces, vamos a explicar ahora, vamos a iniciar con lo que es un argumento, que bueno, es el nombre de nuestro módulo. Un argumento es una expresión oral o escrita en la cual intentamos probar, justificar o defender una afirmación. A veces hay gente que lo clasifica como un discurso tanto oral como escrito, donde buscamos persuadir a los demás de una investigación que tengamos, de una idea, de un trabajo que hayamos hecho para defender alguna postura, en fin, lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos dar esa justificación o esa serie de ideas necesitamos presentarla para hacer válido lo que nosotros estamos diciendo.
Los argumentos tienen dos características fundamentales. Deben de ser consistentes y coherentes. Yo debo demostrar un argumento que sea lo más claro posible, lo más confiable posible, lo más coherente posible. Si a lo mejor yo quiero apoyar alguna idea y digo algo que termine estando como en el quinto cielo, que no exista a lo mejor, pues ese argumento obviamente deja de tener valor. Entonces, cuidemos muy bien lo que vamos a decir y cómo lo vamos a defender. Tiene que ser algo que exista, coherente, consistente, claro, que no se preste a confusión. Existen diferentes tipos de argumento. Podemos utilizar, por ejemplo, argumentos inductivos que partimos de lo particular hacia lo general, de un concepto muy pequeño a un concepto muy grande, mientras también podemos tener argumentos de autoridad. Esto quiere decir aquellas afirmaciones también que son elaboradas por algún experto sobre el tema. A lo mejor es alguien que tiene conocimiento sobre el tema, a lo mejor es alguien que tiene ya una trayectoria muy larga, a lo mejor es alguien que ha publicado libros, a lo mejor es alguien que habla mucho sobre el tema. En fin, estos argumentos de autoridad, cuando me los da alguien que es muy experto en el tema o que conoce muy bien, realmente son argumentos que para la gente que sigue esos temas son muy confiables. Pensémoslo en nosotros mismos, ¿no? Cuando a lo mejor un médico me dice algo de cómo cuidarme, yo lo tomo con más confianza porque sé que, bueno, el mejor médico pasó por una formación académica y que sabe qué es lo que me está diciendo, ¿no? Esos son argumentos de autoridad. Esto se queda una pregunta de reflexión. Si ustedes ya entraron al foro aprendiendo de esta semana, que los tenemos cada semana, tenemos esta pregunta dentro del foro que dice, ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? En algún momento de nuestra vida hemos utilizado los argumentos. Y a lo mejor ni siquiera sabemos que se llaman así, pero ya los hemos utilizado. Entonces pensemos si en algún momento yo he tratado de presentar ideas que apoyen lo que yo estoy diciendo. Entonces, sí, realmente en algún punto pues los hemos utilizado. Vamos a hablar de algunos temas importantes que es necesario reafirmar para poder realizar nuestras actividades de esta semana. Y el primer punto es la estructura de un argumento. Ustedes ya han leído las actividades sobre lo que se tiene que realizar. Nos dice, elabora un argumento. Recuerda que el argumento está compuesto por premisas y conclusión. Así que vamos a explicar cada uno de estos puntos. Las premisas son ideas completas. No son palabras sueltas así de ya que, yo creo. Son ideas completas. Y estas ideas, la suma de ellas o la combinación de ellas, me va a dar lo que es mi conclusión. Vamos a verlo con el ejemplo. Este ejemplo lo tienen ustedes como en uno de los recursos de la plataforma. Premisa A. La pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Premisa B. Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Pero nos damos cuenta, en la premisa A me habla acerca de la pintura cubista y como que me dice sus características. Y en la premisa B me da un representante sobre esta misma pintura cubista. Ahora, mi conclusión, por lo tanto, es, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Si nos damos cuenta, entonces mi conclusión terminó siendo la combinación de mis dos premisas. Esto vendría siendo como nuestro argumento, ¿no? Porque yo estoy mostrando las dos ideas que yo tengo sobre la pintura cubista. Y la combinación de ellas me da mi conclusión, por lo tanto la conclusión es más extensa porque incluye mis premisas. Por eso, yo siempre les recomiendo cuando la actividad les dice, escribe un argumento, recuerda que un argumento se compone por premisas y conclusión, escriben más de una premisa para que puedan hacer esta combinación. Dice, Juan ha utilizado un argumento al momento de hablar sobre un escritor y de su libro. Muy bien, ahí trabajamos con los argumentos. Muy bien, muy bien. Entonces, recordemos
No perdamos de vista este recurso que nos muestra la estructura de un argumento y cómo está compuesto. ¿Cómo está compuesto, perdón, este argumento? Vamos a empezar a ver nuestras actividades y qué tenemos que hacer. En la semana 1, argumentos y textos argumentativos. Nuestra primera actividad integradora, los argumentos del ensayo. El propósito de esta actividad es distinguir los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Vamos a explicar cada uno de los puntos de la primera actividad. Primero vamos a leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Recuerden cuando el texto está en otro color y yo puedo pasar mi cursor sobre él, se forma como una manita que me permite descargarlo. Aquí no lo podemos ver porque es una captura de pantalla, no tengo un link que me lleve directamente al texto, pero lo tenemos que leer, identificar los diversos argumentos que nos presenta el autor. Luego vamos a descargar el documento, los argumentos del ensayo y vamos a contestar. Y eso lo tengo aquí como captura de pantalla. Así que vamos a explicar cada uno de los puntos. Los argumentos del ensayo. Después de haber leído el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, vamos a contestar lo que se nos pide. Punto número 1. ¿Cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir, ¿de qué me habla ese ensayo? ¿Qué me está diciendo Octavio Paz con este ensayo? Lo ponemos en el punto número 1. Punto número 2. Identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Entonces recuerden que las premisas son ideas completas que me van a llevar a mi conclusión. Entonces ahí tenemos que identificar 3 argumentos que haya planteado el autor y colocamos sus premisas y su conclusión. Siguiente punto. ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Qué me dice Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Cuál es la idea que representa sobre la mujer? En el punto número 4, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Cómo lo presenta? ¿Qué características dice que tiene? ¿Cómo lo describe? Punto número 5, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tus respuestas planteando sus premisas y conclusión. Si quieres, puedes indagar otras fuentes de información. Primero nos hace la pregunta que nosotros tenemos que definir cuáles son las características del mexicano, que podemos retomar las ideas de lo mismo que leímos del texto, o bien podemos consultar nuevas fuentes. Para eso me permito entonces adelantar un poco y mostrarles esta imagen que también está como uno de los recursos de la semana número 1 y son los 9 mejores buscadores académicos. Nosotros podemos buscar cualquier tema y lo hacemos en cualquier buscador en internet, pero cuando estamos hablando de que tenemos que hacer un escrito, lo mejor que podemos hacer es buscar en los buscadores académicos. Aquí tenemos 9, yo les digo, apréndanse 2, 3. Por ejemplo, tenemos Google Académico. Utilizamos Google para buscar muchas cosas. Pues en ese mismo buscador escribamos Google Académico y me va a llevar a un buscador académico. O podemos utilizar Redalyc. Yo les recomiendo mucho Redalyc porque luego en la mayoría de las fuentes les dice cómo se debe de citar esa fuente en formato APA. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y lo podamos utilizar, y la siguiente sesión lo vamos a ver ya en vivo. Pero apréndanse 2 y trabajen con ello. Todo lo que encuentran en un buscador académico es confiable. Es veraz, ya no tenemos que pasar por un proceso para saber si es cierto, no tenemos que ver si viene de alguna institución, si me da un resumen, si me da datos sobre el autor, si me presenta al final también sus mismas fuentes, si hace citas dentro del texto. En fin, todo lo que aparece aquí es confiable. Utilizan los buscadores académicos para buscar información. Me regreso entonces a la actividad. En el punto número 5, entonces, en el punto número 5 nosotros redactamos un argumento. Ese argumento me lo voy a llevar al punto número 6. Escribe un párrafo en el que incluyes el argumento que planteaste. Que si dentro de mi párrafo yo voy a incluir el argumento, pueden utilizar ustedes expresiones indicadoras que son las que vienen dentro de la plataforma. Si yo voy a redactar una premisa, puedo utilizar alguna de estas palabras que están aquí, como puede ser a partir de qué, como es indicado por, como muestra de.
En tanto que hay muchísimas más palabras, nada más hice una captura de algunas cuantas. De igual manera, si vamos a redactar una conclusión, aquí lo podemos encontrar algunas palabras. Correspondientemente, de esta manera, en conclusión, entonces tenemos algunas palabras que obviamente nos pueden ayudar a redactar lo que sería una conclusión. Entonces utilizamos el recurso es expresiones indicadoras y lo tienen ustedes en la plataforma. Muy bien, con eso tendríamos nuestra actividad integradora número 1 de esta semana. Ahora, ¿hay alguna duda hasta este momento o pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar. Vamos entonces con la parte del plagio. Recordemos que lo mejor que podemos hacer es revisar nuestro manual de citas y referencias de Prepa en Línea SEP, pero aquí también tenemos algunos consejos que nos pueden ayudar. ¿Cómo evitar el plagio? Dando crédito a todo el material usado en el trabajo, cuando sobre todo no es de nuestra autoría. Interpretando el texto informativo, que es ir analizándolo, no solamente copiar por copiar, sino realmente revisando que sea correcto. Aprender a citar qué es lo que vimos y nos puede ayudar el manual para hacer citas de forma directa o de forma indirecta. De forma directa cuando copio tal cual la información y de forma indirecta es cuando hago una paráfrasis, que esto quiere decir con mis propias palabras. Investigando, no buscando. Investigando quiere decir que voy a tratar de encontrar lo que yo necesito para mi actividad. Y a lo mejor si yo busco, no determino muy bien lo que yo requiero y tomo lo primero que encuentro. Haciendo una lista de referencias, ¿se acuerdan cuando vimos el manual y que yo les mencionaba que el manual dice, todo trabajo académico creado aquí en Prepa Línea SEP debe de incluir al final una sección de referencias. Entonces, es lo que nosotros vamos a incluir. Una sección de referencias en formato APA. Aquí nada más. Mucho ojo, cuando incluimos varias fuentes en la sección de referencias, estas deben de ir colocadas en orden alfabético según el primer dato que nosotros tengamos al inicio de esa referencia. Vamos con nuestra actividad integradora 2, escribir con argumentos. El propósito es, elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y postura respecto a un tema. Vamos a ver las indicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto Los retos de la lectura en la era de Internet de Guillermo Cárdenas Guzmán. Después de ahí, si queremos, puedes consultar otras fuentes para conocer más sobre el tema que aborda el artículo. Recordemos que estas fuentes deben de ser confiables y deben de acudir a fuentes sobre todo que aparezcan o que las encuentren en buscadores académicos. Ahora, vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Punto número 4. Escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. No olvidemos que estos argumentos se componen por premisa y conclusión. Si la indicación nos dice que debemos incluir, debemos demostrar la estructura del argumento, así lo debemos de hacer. Entonces, como respuesta a la pregunta, yo voy a construir 3 argumentos que estén compuestos por su estructura de premisa y conclusión. En el punto número 5, elabora en un mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que realizaste. Para aquí me voy a adelantar. Un ensayo está compuesto y también tiene una estructura. Esto quiere decir que lleva introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Mi introducción es como una descripción breve de lo que yo voy a encontrar dentro del ensayo, como que voy a decir, bueno, voy a hablar aquí sobre las leyendas mexicanas. Aquí en el ensayo ustedes podrán encontrar 3 leyendas que son consideradas las más importantes en México, ¿no? Y ya, no explico nada, no desarrollo nada, sino es como una invitación para que el lector siga leyendo nuestro texto.
Después me voy a la parte del desarrollo donde sí voy yo a desarrollar y explayar toda mi investigación, que en este caso es donde voy a incluir los 3 argumentos. Recuerden que los debo de incluir como una forma de redacción, como en párrafos. Después, recuerden, no olviden que si necesitan tomar información de otras fuentes, es en la parte del desarrollo donde lo vamos a incluir. Revisen por favor el manual para hacer citas directas o citas indirectas. Luego pasamos a la parte de la conclusión. La conclusión me permite plasmar mis ideas, resumir, concluir, cerrar lo que yo estoy diciendo. Y no olvidemos que, como lo indica el manual, debemos de tener una sección de referencias y estas deben de estar en formato APA, que son los datos de las fuentes de consulta a las que ya hemos acudido. También el manual indica que si únicamente nosotros incluimos la información en la sección de referencias, pero dentro de nuestro desarrollo sí trabajamos con otras fuentes de consulta, pero no las indicamos, estamos cometiendo plagio. Tiene que venir tanto en el desarrollo, hacer una cita, como al final hacer una referencia. Muy bien, revisemos también el manual. Me voy a regresar entonces y entonces estamos en esta parte de redactar lo que es el ensayo. En el punto número 6 hay que grabar un audio donde se exponga de qué trata el ensayo y cuáles son los 3 principales argumentos. No vamos a leer el ensayo, sino únicamente vamos a decir, pues escribí un ensayo sobre las leyendas mexicanas donde incluí estos 3 argumentos. A lo mejor eso sí los leo y es lo único que tengo que hacer. No contamos con un tiempo en los audios, simplemente lo que necesitamos en los audios es cumplir con lo que se nos pide. Recordemos que el audio lo debemos de guardar en la nube. Muchos lo que hacen es grabar su audio de WhatsApp y subirlo a la plataforma. Pueden hacer eso, pueden grabarlo con su celular, subirlo a Google Drive, a Dropbox. O bien, también les voy a enseñar otra forma de cómo grabar el audio y ver y que se vea profesionalmente. Después, coloca la liga de tu audio al final del ensayo. Recuerda verificar que tu enlace abre en cualquier navegador. Si quieren verificar que su audio se abra, pues mándeselo a alguien que no sea ustedes para que lo pueda abrir correctamente o ábranlo en una página de incógnito dentro de su computadora para que veamos que realmente sí se puede abrir y no tenga ningún problema. Y con esto terminaríamos la segunda actividad integradora. ¿Aquí hay alguna pregunta o duda? Ninguna. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar, ya casi estamos terminando. Recuerden, por favor, trabajar con premisas y conclusión cuando estemos trabajando con la estructura del ensayo. Usar nuestras expresiones indicadoras según si vamos a redactar una premisa o vamos a redactar una conclusión. Recordemos que si decidimos grabar nuestro audio y subirlo en la nube como viene siendo Google Drive, que esto lo tenemos al tener cuenta de Gmail y la tienen ustedes por su correo de Prepa Línea CEP, recuerden obtener ese enlace. Quiere decir, únicamente le van a dar clic a ese archivo que subieron, no a toda la página de Google Drive, sino solamente ese archivo. Con el botón derecho le dan compartir enlace y deben de quitar la opción de restringido y pasarlo a la opción que diga cualquier persona con el enlace. Esto puede permitir que ustedes copien el enlace y yo lo pueda abrir. Es importante, al final de esta semana número 1 van a encontrar este cuestionario y contexto. Entonces es importante, es necesario seguir esta indicación. Es importante contestar el cuestionario de contexto para poder visualizar las siguientes semanas del módulo. Por favor, contestémoslo, revisemos, o sea, descarguemos todo, revisemos toda la página, corrámosla toda de arriba hacia abajo. Y si hay una opción que diga enviar, por favor, apriétenlo, porque posiblemente si no hacemos el envío de forma correcta, pues a lo mejor el cuestionario no se envía y se queda como pendiente y ya no nos deja ni siquiera visualizar las próximas semanas. ¿Qué podemos hacer también para verificar? Podemos entrar a nuestro portafolio de evidencias. Una vez que hayamos contestado el cuestionario que pensemos que ya lo enviamos, ahí debe de venir la indicación de que sí lo hicimos de alguna forma.
Si es así, pues ya sin ningún problema vamos a poder visualizar las próximas semanas de nuestro módulo. Recuerden contestar entonces cuestionario de contexto. ¿Dudas, preguntas? Mientras les voy recordando este punto. Comúnmente la indicación dice que me tienen que enviar el archivo, pero recuerden que también la indicación dice después de su texto, van a pegar ahí el link del audio. Entonces, cuando ustedes tratan de descargarlo y les dice compartir, dice pon el correo de a quien se lo quieras compartir. No, no lo pongan porque a fin de cuentas esa no es la forma de mandarlo. Simplemente tenemos que obtener el enlace y el enlace del audio, copiarlo en nuestro documento donde estamos trabajando en nuestra actividad. Comparto una frase ya de cierre y no se vayan en lo que pasa en la asistencia. Es de Napoleón Hill y dice, eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que tú quieres que sea. Vamos a quedarnos con esta frase. Déjame pasar lista, por favor. Vamos a ver, tenemos a Juana Cecilia del Carmen Martínez. Aquí está. Y Julisa Juárez. Julisa Juárez. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia, gracias por estar aquí, les deseo que sea un módulo que aprendan muchísimas cosas, las podamos aplicar, recuerden que cada sesión pasamos asistencia y esto cuenta como un puntaje en sus calificaciones y nos vemos el día viernes, el día de mañana podrán ver el horario de la sesión del día viernes y cualquier duda pues estamos a sus órdenes en la plataforma. Que tengan una excelente tarde y un gusto.